Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Tzijajao. Nos encontramos de nuevo con ustedes en esta serie respecto a cómo aprender a leer la Biblia. Cómo tenemos que ponerlo todo en un contexto. Siempre hablamos de un acontecimiento, que es un hecho, es un evento, es algo que sucede. No es algo que está escrito y ahí lo leo y listo, no, sino que es un acontecimiento, es un hecho. Dios actúa en la historia. Dios ha actuado a través de la historia. Y Dios actuó de una forma definitiva, podríamos decir, revelándose a sí mismo en su Hijo Jesucristo. Dios, venido en la carne, nacido de mujer, vivió entre nosotros. Amó gratuitamente. Amó con una compasión infinita, sobre todo hacia los más pobres, hacia los enfermos, los marginados, los últimos, y llegó hasta dar la vida en sacrificio. Este Dios venido en la carne nos amó y se entregó en sacrificio por cada uno de nosotros y por todos nosotros. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Ascendió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, desde allí nos envió el Espíritu Santo y va a venir en una venida definitiva, su segunda venida, al final de los tiempos para llevarnos al reino de los cielos. Esto es un evento, esto es el hecho, y esto es lo primero. Y es un evento que, por milagro litúrgico, podemos hacer presente cada vez que celebramos la Eucaristía. Hacemos presente el acto, la acción de la redención, toda la vida de Jesús. El perdón de los pecados se actualiza, se hace presente. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte de Jesús hasta que vuelva, nos dice San Pablo. Por lo tanto, el acontecimiento es lo fundamental. Después, la celebración litúrgica. Y después, la puesta por escrito. Bien, entonces tenemos todo en su contexto. Hemos empezado a hablar del Nuevo Testamento, cómo hay que leer el Nuevo Testamento, siempre desde un contexto mucho más global. Bien, y por eso vamos a hablar del contexto en el que fue escrito, redactado, pues cada una de las cartas paulinas, los evangelios, según San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente hay un evangelio, solamente que se distingue dependiendo de la comunidad a la cual se dirige. Y esto hay que saberlo para poder enfrentarlo, ¿bien? No podemos leer así como así y listo, ya sé lo que Dios dice. No, hay que saber todo el contexto, ¿bien? Una de las preguntas que me hacían, no sé si con buena o mala intención, no lo voy a juzgar, ¿verdad? Pero me hacían esta pregunta: ¿quién fundó la Iglesia después de la muerte de los apóstoles? ¿Quién fundó la Iglesia después de la muerte de los apóstoles? Bien, que yo sepa, que yo entienda, la Iglesia fue fundada por Jesús y fue fundada sobre Pedro, que es la roca. Bien, después ya no se puede fundar otra vez. Sí, las sectas protestantes fundan sus iglesias, ¿verdad? Pero no es la iglesia de Jesús. Sobre ti edificaré mi iglesia. Por lo tanto, es una, sola, y es apostólica, es de los apóstoles, ¿bien? Y ellos fueron, pues eso sí, fundando distintas comunidades locales, iglesias locales, ¿sí? En lugares distintos por su expansión. Bien, yo voy a tomar esta pregunta y para poder desarrollar el tema de hoy y así contextualizar todo lo que significa leer la Escritura, desde dónde la podemos leer. Esto es la roca, ¿verdad? Iglesia fundada por Jesús sobre Pedro. Los cimientos y las columnas son los apóstoles. Bien. La iglesia local, hemos dicho en segundo momento, fue fundada en el tiempo de los apóstoles por cada apóstol
y también por Pablo. En misiones, y esto es fundamental para el día de hoy, en misiones distintas o funciones de una misma misión distinta. Después de la muerte de los apóstoles, para responder a la pregunta de esta buena señora que me llamó, pues las comunidades siguen, no desaparecen. Bien, las comunidades locales fundadas, diríamos que por primera vez llegan y empieza la predicación, siguen las comunidades. Y desde Roma, porque ya Pedro y Pablo han llegado a Roma, se van organizando según la providencia divina. Ya había cierta organización. Claro que en primer lugar estaban los apóstoles, pero una vez muertos los apóstoles, ellos pues dieron una sucesión, ¿verdad? Ya vemos de esto en Pablo, por ejemplo, que nombraba presbiteroi, diaconoi, episcopoi. Lo digo en griego porque es distinto a lo que significa obispo, sacerdote, diácono. Son cosas distintas, diferentes. ¿Bien? Pues así se fue organizando la única iglesia, que es la iglesia de Cristo, bien, fundada sobre Pedro. Ahora, ya hemos hablado respecto a esta pregunta y esta respuesta, como que hay estrategias distintas para una misma misión. Entonces hay 3 estrategias para misionar. Es la estrategia judeo-cristiana, la estrategia de Galilea, que es la iniciada por Jesús, y la estrategia misional helenista. Es decir, el evangelio es el mismo para todos, no hay distintos evangelios, no hay diferentes evangelios. ¿Bien? Ahora bien, la forma de ejercer la misión pues varía, y en 3 aspectos distintos. Y también podemos hablar de 3 opiniones, ¿no? O 3 tendencias principales, que no se contradicen la una a la otra, sino que se complementan. ¿Bien? Y nosotros hemos de aprender a leer cuál es la estrategia misional de cada uno, para saber meternos, penetrar en ello y además separarnos, ver la perspectiva desde fuera, porque la estrategia misional actual no es la misma que hace pues 2000 años, va cambiando. De hecho, tenemos pues constantemente una renovación en la misión. Ahora estamos hablando de una nueva evangelización. Es lo mismo lo que vamos a anunciar, es la persona de Jesucristo. Ahora bien, hay distintas circunstancias que nos hacen pues hacerlo de una manera u otra. Veamos, por lo tanto, estas 3 misiones principales de las primeras comunidades cristianas, y así podemos empezar a leer el Nuevo Testamento. La estrategia misional judeo-cristiana, que significa de los cristianos, ¿verdad? O de los judíos, mejor dicho, que han sentido la llamada cristiana. La estrategia era, primero hay que evangelizar al pueblo de Israel. Hay que reunir a las 12 tribus de Israel. Por eso vamos a dirigirnos a nuestros hermanos, los judíos. No olvidemos, Jesús es judío, era judío, y los apóstoles todos eran judíos, ¿verdad? Entonces, la primera estrategia era, evangelicemos al pueblo de Israel, reunamos a las 12 tribus de Israel, porque es el pueblo de Dios, ¿bien? Y cuando llegue, porque así se pensaba en aquel tiempo, y de forma estratégica también, porque cuando llegue Jesús en su segunda venida, que va a ser ya, va a ser inminente, así se pensaba y así lo podemos ver también en los evangelios, que ya viene, ya está presente aquí, bien, entonces sí, cuando en su segunda venida, entonces ya podremos ir a evangelizar a todos los demás pueblos, pero primero el pueblo de Israel.
En estas comunidades se crea una polémica. No polémica en cuanto a las verdades esenciales y fundamentales de la fe, sino, y así lo hemos de tener en cuenta, de estrategia, de diferente forma de ver las cosas. Por lo tanto, ya hay una primera polémica contra la forma de entender la misión, las formas, los métodos, el lenguaje. Ya se crea como una pequeña problemática. Vamos, por ejemplo, a ver en Mateo, el capítulo 10, versículos del 5 al 6, dice así: a estos 12 envió Jesús. Está recordando las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Después de darles estas instrucciones: no toméis camino de paganos, ni entren en ciudad de samaritanos. Los paganos quedan aparte. Y dice: diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vemos aquí una estrategia de misión. No hay que ir a los paganos, ni a los samaritanos, los idólatras, sino que hay que ir a las ovejas perdidas de Israel. Y envía 12. Bien, en el versículo 23 del mismo capítulo 10 sigue diciendo: cuando les persigan en una ciudad, huyan a otra, y si también en esta les persiguen, márchense a otra. Y dice: yo les aseguro, no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Vemos esta estrategia de misión? Entonces, como que hay que evangelizar al pueblo de Israel y a Israel entero. Y cuando venga el Señor en su segunda venida, entonces ya serán los demás pueblos. Esta es la polémica que se crea. También en el capítulo 15 del mismo Mateo, versículo 24, dice lo siguiente: respondió él: no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense con Jesús, ¿verdad? Esta es la estrategia misional judeo-cristiana. Pero fijémonos, en la Biblia no solamente existe esta estrategia. Vamos a ver 3 distintas, en situaciones distintas, diferentes. 3 posturas, por lo tanto, diferenciadas. La problemática o la aparente tensión se traduce en 3 alas distintas. Primer ala es un ala radical. El ala radical, no la voy a llamar fundamentalista, ¿no?, porque si no van a entenderlo mal. El ala radical se basa en las personas que son paganas y quieren, pues, entrar en una comunidad cristiana. Se les obligaba a la circuncisión. ¿Qué significaba la circuncisión? Significaba que tenían que entrar al pueblo de Israel, porque ha sido enviado a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Los paganos pueden formar parte del pueblo de Israel mediante la circuncisión. Y entonces el ala radical decía: obligatorio la circuncisión, obligatoria la entrada en el pueblo de Israel. Tiene su lógica, y visto desde esta estrategia. Bien, de acuerdo, tú quieres ahora entrar en nuestra comunidad, bien, ¿sí? Pero como es para el pueblo de Israel, tienes que ser parte del pueblo de Israel. Y para entrar tienes que circuncidarte. Segundo, un ala, hemos dicho 3 alas, un ala intermedia, que no está ni exigiendo la circuncisión, ni tampoco muy liberal o progresista, diríamos el día de hoy, ¿no? Es el ala de Santiago, el pariente de Jesús, en la comunidad de Jerusalén. Ahí en los Hechos de los Apóstoles podemos ver, ¿verdad?, que en Jerusalén el que presidía la comunidad era Santiago. Y entonces era más conciliador, diríamos, pero ni lo radical ni lo poco radical, ¿verdad? Es un término medio.
Y diríamos otra ala, la tercera, un ala moderada, que es la de Pedro. ¿Recuerdan? Ahí en el concilio o asamblea de Jerusalén exigían la circuncisión, la mayoría. Santiago dice más o menos que sí, pero viene Pedro y dice, disculpen, pero no, no hace falta la circuncisión. Y entonces Santiago se somete, aunque era presidente de la comunidad de Jerusalén, pero la voz de Pedro era muy importante. Pedro defiende las comunidades helenistas, es decir, otra estrategia que vamos a ver después, y vemos aquí Pedro que siempre busca la unidad, siempre busca como integrar todos, a todas las gentes, no solamente al pueblo de Israel. Tenemos clara, por lo tanto, la estrategia misional judeo-cristiana con estas tres alas: la radical, la intermedia y la moderada. La radical se va a radicalizar y se van a convertirse lo que Pablo llamará en falsos hermanos, porque él está con otro tipo de estrategia, que es la estrategia de misional helenista, que ya lo explicaremos ahora después, y estos venían a obligar a que las comunidades que había empezado Pablo pues tuvieran esta visión. Pero vamos a ver segundo, la segunda estrategia. La estrategia misional de Galilea fue la iniciada por Jesús. Jesús se dirigió a los judíos, pero sin excluir a los paganos. De vez en cuando encontraba un centurión romano, ¿verdad? Encontraba a la hemorroísa, encontraba a la samaritana, es decir, y no les rechazaba. ¿Bien? Entonces, dirigida a los judíos sin excluir a los paganos. En esta estrategia también podemos incluir a los juanistas, es decir, a los que seguían a San Juan Evangelista, este evangelio tan peculiar. Y ya San Juan abre una perspectiva nueva. ¿Qué es lo que nos une? El mandamiento del amor, el mandamiento nuevo. Ámense como yo les he amado. Hay como cierta liberación de normas, de judaísmo, etc. Bien, ahí está. Esta estrategia misional de Galilea, que fue iniciada por Jesús y continuada, con el año 70, en el año 70, ¿qué sucede? La destrucción del templo y la invasión, ¿verdad? Y entonces viene toda la diáspora de los judíos. Entonces, a partir de ese año se abren a los paganos, porque ya Israel prácticamente desaparece. Y es peculiar esta estrategia misional en la que se llama a seguir a Jesús con ejemplos concretos. Ahí podemos ver Mateo, Marcos y Lucas cómo hablan específicamente de que Jesús llamaba a las personas a seguirle en su misma misión de Galilea. Entonces los ejemplos concretos, controversias por el camino y demás, todo va contando como esta estrategia misional de Galilea. Y la tercera estrategia, para aprender a leer las cartas de Pablo, es la estrategia misional helenista. Es la misión que se hace abiertamente a los paganos, en territorio pagano, en cultura pagana, ahí. La clave de esta estrategia, que precisamente no fue Pablo el que la empezó, él simplemente estaba ahí y la continuó, ¿bien? ¿Y de qué manera la continuó? Maravillosamente. En esta estrategia se basaba en congregar a todo el pueblo del reino de Cristo, a todo el pueblo en torno al Mesías, judíos y paganos, los dos. Derribar el muro que separa estos dos pueblos y unirlos. Esto tuvo su origen en Palestina y de ahí se fueron abriendo a todas las gentes, por toda la cuenca del Mediterráneo, que era
la civilización hasta el tiempo conocida. Bien, por eso Pablo quería ir también a España, ¿verdad? Quería ir a Tarraco, ¿verdad? A Tarragona actual, pues para todo el imperio romano, ¿verdad? Y tenía su centro en Roma. Esa era la clave. Son los Hechos de los Apóstoles y evangelista Marcos quien nos dan testimonio de ello, ¿verdad? De esa apertura, ¿sí?, a todas las gentes y querer reunir a todos en un solo pueblo. Ya no el pueblo de Israel de las 12 tribus, sino todo el pueblo de Dios. No fue Pablo, repito, quien originó esta estrategia misional. No, ya existía. De hecho, Pablo, cuando recibe la llamada de Cristo resucitado, va a Damasco. Y en Damasco, Hechos 4:4, ya hay una comunidad con esta estrategia misional helenista. Bien, entra en esa comunidad. En Hechos de los Apóstoles también ya se nos habla de la elección de 7. Ya no son 12, ahora son 7. El número 12 significa institución, organización, las 12 tribus de Israel, todo en el pueblo de Israel. Ahora 7 es un número muy significativo para los griegos, ¿verdad? Que significa la plenitud, es decir, todas las gentes, todos los pueblos. Recordemos, por ejemplo, a uno de los 7, Esteban, que no solamente se dedica a servir a las mesas y a repartir los víveres a las viudas y a los pobres, no, sino también predica y también bautiza, es decir, es otra estrategia misional. O también Felipe. Por ejemplo, en Roma ya existe un tipo de comunidad con esta estrategia misional. Ahora viene el problema de esta estrategia. Todo es nuevo y todo está empezando, ¿bien? No todo está siendo inventado. Cuidado con eso, que la iglesia fue fundada por Jesús sobre Pedro y punto, ya está. Sino, al no contar con el judaísmo de base, entonces hay que renovar las cosas. Entonces, como no se cuenta con el judaísmo de base, hay que quitar lo que separaba al pueblo judío del pueblo pagano. Esta sería la primera estrategia. Por ejemplo, para separarse estaba la circuncisión. Entonces, estas comunidades, con Pablo al frente, dice, se acabó la circuncisión. Porque era una forma, diríamos, dictatorial. Tienes que hacerte judío porque sí, antes de ser cristiano. No, esto separa, por lo tanto, todo lo que separa, fuera. El día sábado es una institución judía, del judaísmo oficial, y se quería imponer, ¿verdad? Entonces dice, esto nos separa también, por lo tanto, fuera. Los calendarios de las fiestas judías, esto separa, por lo tanto, fuera. Las normas de alimentación, es que los judíos no comen puerco, es que los judíos no comen marisco, es que los judíos no... pues se acabó, se puede comer absolutamente de todo. O la normativa matrimonial, ¿verdad?, de los fariseos y del judaísmo, pues también hay que hacer nuevas todas las cosas. Es un trabajo muy delicado. Y como vamos a ir viendo en los evangelios y también en las cartas de Pablo, hay tensiones, ¿verdad? Y el judaísmo oficial y también la estrategia misional judeo-cristiana, los mismos miembros de las comunidades cristianas, como que van a rebelarse ante eso. Es decir, Pablo, las comunidades helenistas, lo que quieren hacer es una vida irreligiosa, una vida inmoral, ¿sí? Porque si no tienen la ley judía, entonces ¿qué van a hacer? Porque en el ámbito de los griegos todo era prostitución, todo era inmoralidad, todo era... Y entonces, ¿qué va a pasar ahí, verdad? Entonces había como estas dudas. Por eso Pablo, cuando escribe, sobre todo en la carta a los romanos, se defiende diciendo, no, nosotros tenemos una religiosidad fundamental y nosotros tenemos una moralidad también muy importante, ¿bien? Lo que queda es lo que une. Veremos a Pablo, ¿verdad? El bautismo, por ejemplo, o defensor de la Eucaristía,
o también la organización de las distintas comunidades conforme podemos ir viendo poco a poco, ¿bien? Pero ya viene como esa libertad de espíritu, de abrirse a todas las gentes, ser una iglesia abierta. Se nos dice hoy el Papa Francisco con la nueva evangelización, no encerrarnos. La estrategia misional judeocristiana fue buenísima para el primer tiempo. La estrategia misional de Galilea, iniciada por Jesús, maravillosa, ¿verdad? Pero la estrategia misional helenista era la apertura a todas las gentes. Y vemos que incluso en el mismo Evangelio según San Mateo, vayan y hagan discípulos a todas las gentes. No dice solamente a los judíos, ¿verdad? Bautizándolas y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Es decir, que progresivamente se va abriendo estrategia misional, no la esencia. Bueno, pues no vale nada la doctrina de judeocristiana o de Galilea, sino la de Pablo solamente. No. Entonces estamos descontextualizando y tenemos que tener cuidado con eso. Por lo tanto, la labor que está iniciando Pablo y sobre todo en sus cartas es transformar el lenguaje, las categorías. Es decir, tiene que haber una nueva forma, tiene que haber un nuevo lenguaje, tiene que haber un nuevo método para esta antigua, pero en el momento que estamos estudiando, nueva evangelización que Pablo estaba pues iniciando. Y hay que adaptarlo, es decir, hay que inculturarse en esa cultura helenista. Hay que transformar el método. Hemos dicho que Hechos de los Apóstoles y Marcos son los que más nos indican acerca de... Ya hemos leído en Mateo, ¿verdad?, cómo tenía que ser la misión. Vamos a ver en Marcos, en el capítulo 6, versículos del 8 al 9. Dice así: les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de un bastón. Es decir, aquí permite un bastón. Ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, sino calzados con sandalias. Es decir, aquí dice que con sandalias. Y esto es más importante de lo que a uno le puede parecer. Es decir, uno dice que sin bastón y sin sandalias, y este dice que con bastón y sandalias. ¿Por qué? Porque hay que ir por toda la cuenca del Mediterráneo. ¿Y cómo vas a ir descalzo? ¿Y cómo vas a ir sin un bastón en los peligros? Antes salir a la calle e irte a otra ciudad significaba encontrarte con ladrones y con animales salvajes sueltos. Entonces, antes no, por Galilea no, porque estaba cerca y entonces uno corría rápido y no pasaba nada, ¿no? Pero aquí sí. Es decir, ya vemos un cambio de estrategias. Y esto es fundamental para poder comprender así, pues, saber leer la Biblia desde la situación concreta y desde estas estrategias distintas. Lo que comentaba, sin la ley israelita, ¿dónde se va a asentar la fe cristiana? Porque estaba claro que todo estaba asentado en la ley israelita, en la ley de Moisés. ¿Y ahora qué? ¿Va a dar paso a la irreligiosidad? Como muchos protestantes pues dicen actualmente, ¿verdad? La religión no sirve, la religión no vale, lo que vale es Cristo. Esto no es bíblico. Es decir, no, hay una nueva religión, eso sí que podemos hablar, la que Pablo establece, según el Espíritu, ¿verdad? Y hay una normativa ya no tomada de la ley de Moisés, sino mucho de la cultura helenista, de lo que se entendía. Listas de virtudes, listas de vicios. Ahí está. Y está tomada de la filosofía, ¿verdad? El nuevo lenguaje ya no va a ser acepta a Cristo como Mesías en tu corazón, sino que ya va a ser un nuevo lenguaje. Mira, el Dios que creó todo y tal, lo que fuere, al Dios desconocido que tienen ahí. Es decir, hay unas nuevas formas, hay un nuevo principio, hay una nueva normativa, hay una nueva creación. Y el ámbito divino es el Espíritu Santo. Y dirá San Pablo, la nueva norma, y en esto sigue a los grupos juanistas, ¿verdad?, de San Juan, la nueva norma y la única norma es el amor. Esta es la norma de Cristo.
Por eso se presenta con catálogos de virtudes y siempre pone el amor en primer momento. Pero también hay catálogos de vicios que hay que dejar. Y será una lucha en las cartas de Pablo, ¿verdad? Porque en una cultura donde todo es paganismo, donde todo está... todo es inmoral y todo es irreligioso, es muy difícil, es muy difícil. Por eso, como en todos los tiempos y actualmente todavía surgen, ¿verdad?, el problema de la estrategia misional judeo-cristiana de tendencia radical era el nacionalismo. Es decir, Israel como nación tiene que expandirse con todas sus leyes a todos los pueblos. Entonces ese era el problema de mucha gente, ¿verdad? Podemos llevarlo mucho más adelante con Lutero. ¿Cuál fue el problema de Lutero? ¿Fue acaso religioso? ¿Fue acaso moral? No. Fue un problema político. Nacionalismos. Y con el primer nacionalismo de los estados alemanes, después surgió otro nacionalismo, el de Gran Bretaña, ¿verdad? El de los ingleses, porque querían separarse. Y entonces todas estas iglesitas lo que querían expandir era su nacionalismo y no veían así. También, pues, muchos sectores de la iglesia cayeron en esta tentación, ¿verdad? No olvidemos que los judíos cristianos eran cristianos, pero con esa visión nacionalista como que metieron las pezuñas, ¿verdad? Entonces es la tentación de siempre. Hay que imponer nuestra cultura, nuestra tradición a todos los demás. Y la misión helenista dice, no, hay una nueva humanidad. Ya no hay hombre y mujer, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay judío o griego, sino que todos somos uno en Cristo. Y listo, esto es lo nuevo, esta es la nueva humanidad. Y lo que nos une es el amor. Y de ahí poco a poco va saliendo y va surgiendo esta doctrina tan especial que hasta Pedro dice, es palabra de Dios. Las escrituras son inspiradas por Dios, pero las cartas de Pablo también son inspiradas por Dios. El mismo Pedro lo dice, ¿verdad? Como haciendo ver, sí, yo soy garante de unidad y lo que fuera, pero Pablo sabe más que yo. Incluso hasta a mí me corrige, ¿verdad? No, ¿ves? Es que Pablo y Pedro estaban en contraposición y estaban luchando y Pablo le tuvo que corregir, pero no malamente, sino como un hermano a otro hermano, como un hermano que tiene el don de doctrinal claro, y el otro hermano que simplemente quiere la unidad, pero no tiene ese don y esa capacidad y ese talento de Pedro. Entonces es ayuda mutua, ¿bien? Hay que contextualizar. Y entendamos bien, no son dos misiones separadas. Una es Pedro, que se va a dedicar a los judíos, y otra es Pablo, que se va a dedicar a los paganos, ni mucho menos. Así se le quiere hacer ver, pero no es verdad. Pedro también evangelizaba a paganos. Y no digamos que Pablo, en su estrategia, lo primero que hacía que era entrar en la sinagoga para anunciar el evangelio a los judíos. Por lo tanto, no hay esta separación tan radical que nos quieren hacer ver, pues, ciertas sectas protestantes. Pero sí, hay cierta tensión entre los que están a favor de la circuncisión y los que no. Entonces, Pedro tiene miedo, porque como está visitando distintas comunidades, no olvidemos que Pedro de Jerusalén fue a Antioquía también, entonces, como están en diferentes comunidades, en una comunidad dice, bien, circuncisos, de acuerdo, y pueden circuncidar a los paganos, de acuerdo, pero después va a Antioquía y ahí parece que no, y entonces, como que no, y entonces Pablo le dice, ¿cómo es eso? En un sitio sí y en otro no, eso es incoherente. Ese fue el regaño, nada más, ¿verdad? Y no hay que sacarlo de contexto como diciendo que ahí Pedro fue rechazado como papa o como el primado, nada que ver. Bien, Pedro y Pablo en lo fundamental están completamente de acuerdo. Si no, leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 7 al 12. Están en comunión. Por eso Pablo dice, y nos dimos la mano. Esto es más importante de lo que parece. Nos dimos la mano como diciendo,
vamos bien en una misma misión y listo. Y Pablo buscaba la aprobación de Pedro, ¿verdad? Y Santiago, para decir, no sea que esté equivocado y esté anunciando y esté evangelizando en vano, y resulta que después Pedro me diga, no es por acá. Entonces, hay esa preocupación. Y están en una comunión muy fuerte. Podemos verla en 1 Corintios, es decir, cuando se toma muy a pecho Pablo el hacer una colecta para ayudar a la comunidad de Jerusalén, los judeocristianos. Hay que ayudarles, y yo mismo personalmente voy a ir. Sé que me van a meter preso, sé que voy a tener problemas y dificultades, el Espíritu Santo me ha dicho lo que me espera, pero yo quiero estar en comunión. Y la comunión se prueba con este compartir los bienes. Por lo tanto, no hay que leerlo con ojos de secta protestante, que siempre van a haber ahí controversias, no, sino que hay que leerlo desde este espíritu de unidad, de comunión y de integridad. Con la misión helenista, esta estrategia, el cristianismo se extiende. Si no, si se hubiera encerrado, se hubiera convertido en una secta dentro de todo el judaísmo, y con la destrucción del templo de Jerusalén, y pues hubiera desaparecido. Ahora bien, gracias a la misión helenista, el cristianismo se extendió, se consolidó y adquirió un rostro original, ya no dependiente del judaísmo, y una configuración muy especial. Ahora, vamos a una segunda parte, y con esto vamos a ir terminando el día de hoy. Las comunidades fundadas por Pablo. Y entendamos bien, no funda la iglesia, sino iglesias locales. Es distinto. La iglesia fue fundada por Cristo sobre Pedro. La iglesia de Cristo. Esta no es una iglesia distinta, no es una iglesia diferente, son iglesias locales, comunidades eclesiales fundadas pues por distintos apóstoles, y las que vamos a ver en las cartas de Pablo, en el Corpus Paulinum, que se llama por el mismo Pablo. Las conocemos, ¿por qué? Porque Pablo escribe cartas, y gracias a las cartas que escribe Pablo, pues podemos conocerlas. Las escribe él de su propio puño y letra, o también, después de muerto Pablo, todavía se siguen escribiendo en nombre de Pablo. Sabemos que son suyas, Primera Tesalonicenses, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Romanos. Y las de la cautividad, ¿verdad? Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón. Pero las demás hay dudas, ¿verdad? Entonces hay estos tres distintos grupos, son 13 cartas, ¿verdad? Y que sepamos con seguridad que son de Pablo solamente el primer grupo. Las segundas hay duda, y los terceros pues es otro autor. Porque después de muerto Pablo no puede escribir más, ¿no? Y entonces que se le digan que son de Pablo. Hasta hace poco se añadía una 14 que era la de Hebreos, pero ya se sabe que Hebreos pues no es de Pablo, aunque al final parece que una firma es suya de Pablo, pero no lo es. Bien. Pero vamos a hablar de estas comunidades distintas para cuando leamos las cartas de Pablo podamos contextualizar. En una carta tú solamente solucionas uno o dos problemitas y saludas a uno u otro, ¿verdad? Pero nada más. No queramos ver en una carta toda la fe cristiana. Es lo que hacen las sectas protestantes, y por ahí se engañan y se autoconfunden a sí mismos y confunden a los demás. Es decir, tienes que ver a quién es dirigida, por qué dice eso, en qué caso concreto, en qué situación y en qué circunstancia. Recordemos que estamos aprendiendo a leer la Biblia, y no a manipular la Biblia, como hacen muchas sectas. No. La mayoría de las comunidades son helenistas. Helenistas viene de Grecia, de los griegos, ¿verdad? La cultura de los griegos no es cultura griega, sino que se le suele llamar cultura helenista, de los helenos. La mayoría son helenistas, menos Roma, excepto Roma, ¿no? Que ya son romanos. Estas comunidades, pongámoslas en su contexto.
están en medio del paganismo más salvaje que uno se pueda imaginar. Hay placeres todos, templos para la prostitución, donde se prostituían las mujeres, el alcohol, los borrachos, es decir, paganismo por todas partes, placeres, el que quieras y más, hombre con hombre y ¡buf! Pero era algo salvaje en ese sentido. Y las religiones mistéricas, ¿verdad? Del secretismo, de que hay que buscar ahí el plan y el proyecto escondido de los dioses y que tienen sobre los hombres, y que si las estrellas, que si la luna, que si los cambios climáticos, etcétera. Es decir, todas estas religiones que, fíjense, no estamos tan lejos. Hoy en día es tan normal brujería, curandería, cartas, los astros, astrología, que si Leo, que si soy Géminis, que si soy Escorpio, ¿qué? Cosas raras, ¿verdad? Pero que siguen surgiendo. Pensemos, son comunidades primerizas, es decir, muy inestables y muy frágiles en las convicciones que han adquirido recientemente. Son comunidades donde hay paganos, pero también hay judíos. Tesalónica, Corinto, Roma. Hay más paganos en Filipos o en Galacia. Son comunidades urbanas, y esto es novedad. En Galilea, en las primeras misiones, pues eran comunidades más de ámbito rural, ¿verdad? Estas ya son urbanas, ya no solo de ese ámbito rural palestino. En el ámbito rural palestino estaban los predicadores carismáticos itinerantes que iban de pueblo en pueblo, ¿verdad?, predicando. Aquí ya no, funda y organiza comunidades urbanas, donde hay una diferencia de clases sociales muy acentuada. Hay pobres, menos, más ricos, diferentes costumbres de unos para con otros, diferentes formas de ser. Aquí Pablo ya habla de cuidado con los falsos hermanos, hasta a veces los maldice, ¿verdad? Malditos los que predican un evangelio distinto al que yo he predicado, ¿verdad? Pero en el contexto que hay que interpretarlo, ¿verdad? No está hablando a todos, sino está hablando a los gálatas, a los habitantes de Galacia. Ya no radicalismo ético, ya no formalismos religiosos, sino, digámoslo así, un patriarcalismo del amor. El amor es lo más importante, salvar el amor. Este es el camino más excelente, el amor. Primero, el amor hace fecunda la ética y la religión. Es decir, Pablo nunca dice ética no vale para nada y religión tampoco vale para nada. Eso lo dicen las sectas y los pastores, pero Pablo no lo dijo nunca. Al contrario, dice que el amor fecunda toda verdadera ética, el amor fecunda toda verdadera religión. Y la fraternidad y la solidaridad, eso es lo esencial. El amor, la fraternidad, la solidaridad, el pluralismo, recordemos diferentes carismas, diferentes dones, diferentes ministerios, pero en la unidad, y con un orden siempre y una jerarquía, ¿verdad? Una nueva fraternidad, el gozo del Espíritu que reparte carismas a todos los que se hacen miembros, ¿verdad?, en aquella época. Pero fijémonos, no son comunidades ideales, no son comunidades perfectas, sino con muchos problemas. Leyendo las cartas está claro que son comunidades con problemotas, y con presencia del pecado también, y pecados graves, y Pablo los denuncia. No son comunidades perfectas, hay dificultades, tensiones, discordias, celos, envidias, rivalidades, que si yo soy de este, yo soy del otro, yo soy de cual, yo soy de Pascual, problemas prácticos e incluso pecado. Por lo tanto, aquí vemos ya las iglesias locales
como comunidades santas y pecadoras al mismo tiempo, pero comunidades que son sacramento de Jesucristo. Importante esto. No, esa comunidad no, porque mira, ahí todos son pecadores, ahí todos... Pues mira, nunca ha habido una comunidad perfecta. En Hechos, cuando hablan de la comunidad de Jerusalén, ¿verdad? Parece ser una comunidad ideal y tal, pero también hay sus problemas. Hemos visto las 3 alas y las problemáticas de las tensiones, ¿verdad? Por lo tanto, no va por ahí la cosa. Pero eso sí, vemos en cada una de ellas y en todas una organización. Están organizadas. Es decir, hay una profesión de fe, hay una celebración del culto, sobre todo bien expuesto el bautismo, la Eucaristía, la reconciliación. Hay una comunión de bienes. Recordemos que incluso Pablo nunca quiso nada de nadie materialmente hablando. Era muy autosuficiente en ese sentido. Pero cuando la comunidad de Filipo le ayuda, porque él está en la cárcel en Éfeso, tampoco lo rechaza. Pero sí que dice, no necesitaba yo de ustedes, pero agradecido por la ayuda que me han prestado. Bien, que Dios satisfaga todas sus necesidades. Ahí está, comunión de bienes. Corresponsabilidad, claro, en aquel tiempo se consideraba la autoridad a los apóstoles y en esas comunidades a Pablo, ¿verdad? Pero hay corresponsabilidad de unos con otros. Ya se habla de cierta presidencia de la comunidad, 1 Tesalonicenses 5:12, gente que amonesta, catequistas, directores, Filipenses 1:1, es decir, hay una incipiente organización jerárquica, que después se irá estableciendo al paso del tiempo. Y bien, pues entonces así ya podemos entrar a cada una de las comunidades fundadas por Pablo, locales, no la iglesia. La iglesia fue fundada por Cristo sobre Pedro. Bien, la clave de todo está en contextualizar, y entonces entendemos las cosas, por qué, y también entender, y para eso sirve pues la Escritura y estas 3 diferentes estrategias, hoy, aquí y ahora. Hay otra estrategia distinta, diferente. Estamos llamados a una nueva evangelización, nueva en sus formas, en su lenguaje, en su método. Hay una realidad que es la globalización, es decir, que todos nos enteramos de todo, que si yo soy del Barça y del Madrid y estamos en Guatemala y aquí se celebra, yo no entiendo nada, pero así es la cosa. Y entonces hay una globalización, como que hay una cultura más común, y entonces puede resultar interesante ir estudiando estrategias. Claro, que las estrategias no salen de uno analizar, ver y... No, eso el Espíritu Santo va suscitando, pues en cada lugar y en cada situación, pues las diferentes formas de acción y de actuar. Bien, pero esto sería otro tema y otra cuestión, pero para eso hemos de leer la Escritura. ¿Ven? No para tomar la misma estrategia de aquel entonces, porque seríamos anacrónicos, seríamos como protestantes, estas sectas de por acá, ¿verdad?, que se encierran en sí mismas y no quieren ver otra cosa, sino que nosotros somos como Pablo. Mira, todos somos una sola familia de un mismo Dios y Padre y hay una gran fraternidad. Basta. Esto es el mensaje del Evangelio. Y que hay diversidad de carismas, de dones, de talentos, de ministerios, sí, pero hay un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en todos y actúa a través de todos. Muchísimas gracias entonces por su atención, y el siguiente programa podemos hacer 2 cosas. Vamos a ir viendo cómo pues están sus interrogantes. Si vamos viendo alguna de las comunidades de Pablo, o ya entramos de lleno en los evangelios, según San Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Y si alguien está interesado en una carta especial, simplemente pues que me avise y lo tratamos. Muy buen día.